Continuando con la programación de la 11ª Cátedra América Latina José Consuegra Higgins, damos paso a la doctora Angélica Jiménez Chávez, directora del Programa de Comercio y Negocios Internacionales, quien tendrá el honor de anunciar la segunda conferencia de la tarde. Buenas tardes a todos. Doña Anita, distinguidos miembros de Sala General, señor rector, invitados, profesores, estudiantes, demás directivos de la Universidad Simón Bolívar. Tengo el agrado hoy de presentar a una persona especial para la Universidad Simón Bolívar, pues hace parte de nuestra Sala General. Él es el doctor Carlos Rodado Noriega, quien es ingeniero civil, magíster y PhD en economía. Él ha fungido como profesor universitario a la par de sus múltiples roles. Es de resaltar que no se ha separado del trasegar de la vida académica a pesar de todos los roles que él ha podido desarrollar y que le han permitido hacer aportes al desarrollo de la economía colombiana. El doctor Carlos Rodado ha ocupado importantes cargos a nivel nacional, lo que le han permitido realizar estos aportes al desarrollo económico colombiano, principalmente desde el Ministerio de Minas y Energía, en la Cámara de Representantes, específicamente en la Comisión Tercera, referente a asuntos económicos, como gobernador del Atlántico, embajador de Colombia en España y en Argentina, y en el sector académico se destaca el haber ejercido como rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería y acompañarnos hoy en la Universidad Simón Bolívar como miembro de nuestra Sala General. Su conferencia en el día de hoy se titula Efectos de la Revolución Haitiana en el proceso independentista colombiano. Bienvenido, doctor Carlos Rodado. Más adelante. Bueno. Doña Anita Bolívar de Consuegra, presidente de la Sala de Fundadores de la Universidad Simón Bolívar, señor Ramón Donato Sánchez Silva, señores miembros de la Sala de Fundadores, señores vicerrectores, demás personal administrativo, profesores, queridos alumnos, señoras y señores que nos honran con su presencia. La verdad es que escuchando la presentación que nos ha hecho el profesor Mario Sánchez Silva, y con mi profesión y vocación de economista, pues estaba tentado a decir, hombre, yo quiero cambiar la conferencia de hoy. Pero después me puse a reflexionar y yo creo que así hacemos un cambio en el libreto y pasamos de la economía a la historia, hacemos un descanso, ¿no? También porque es bueno cuando estas conferencias, pues hay toda una tanda de discursos, es lógico que uno pues también pierda, ¿no?, la atención. Pero bueno, espero que esto les sea útil. Mi conferencia se titula Efectos de la Revolución Haitiana en el proceso independentista colombiano. ¿Y por qué es importante? Muchos de ustedes seguramente en cursos de historia han escuchado que un señor, Alexander Pétion, ayudó mucho al libertador Simón Bolívar cuando, después de haber salido en 1815 de Cartagena, huyendo porque llegaba Morillo, pues llegó primero a Jamaica y allí el señor Luis Brión, que era curazaleño, le dio unas embarcaciones, pero él lo lleva de Jamaica, lo lleva a Haití y finalmente en Haití
Bolívar tiene la posibilidad de hablar con Petión, que había ayudado ya a Manuel Dorrego, un patriota argentino, y él le da a Bolívar barcos, armas, municiones, dineros, etc. Y con eso Bolívar armó la expedición que salió en los primeros días de enero de 1816 hacia Venezuela, y eso le permitió a Bolívar esas armas, incluso le dieron hombres allá que habilitaron en Curazao primero y en Haití después, para que luchara en Venezuela por la independencia de Venezuela durante 1816 hasta 1819. Pero bueno, yo no les voy a hablar de eso, tal vez mi conferencia tiene una estructura diferente, y vamos a hablar bastante de la Revolución Francesa, porque Haití era una colonia francesa y hubo mucha relación entre Francia y Haití, y los fenómenos que acontecían en Europa, especialmente en Francia, pues se sentían en la isla, y muchos de los fenómenos sociales y políticos de Haití hicieron incluso que la revolución fuera tomando un cambio en las determinaciones que tomaba el cuerpo legislativo, que recibió varios nombres. En 1789, para ubicarnos aquí cronológicamente, se produjo la toma de la Bastilla, y en ese momento, cuando se produce ese movimiento y ese proceso revolucionario en Francia, todavía prevalecía en Francia un prejuicio arraigado desde muchos siglos atrás, según el cual los esclavos negros eran seres inferiores, asimilados a bienes muebles de los que podía disponer libremente su propietario. Uno de los primeros gobernantes en la historia en pensar de esa manera fue un rey de Babilonia, Hammurabi, 3.550 años hace, imagínense ustedes, lo que indica pues cómo es la persistencia de los prejuicios. Es más fácil desarraigar un árbol, ¿no?, que eliminar los prejuicios que son perdurables, ¿no? Bueno, 18 siglos después, 18 centurias después de Hammurabi, Luis XIV y su ministro Colbert, ¿no?, en el llamado Código Negro de 1665, seguían considerando a los esclavos africanos como seres carentes de raciocinio y por lo tanto no podían ser sujetos de derechos naturales. Con esta hipótesis falsa, con esta falacia, concluían que no tenían capacidad para gestar y liderar un proceso revolucionario como el de los Estados Unidos o el de Francia. Sin embargo, lo que aconteció en Haití sí fue una genuina revolución social, que empezó como un acto de rebeldía contra la oprobiosa esclavitud y terminó como independencia política de un nuevo país. La revolución haitiana fue la única rebelión de esclavos triunfantes en toda la historia. Y fue Haití el primer país de Iberoamérica en sacudirse del yugo de una metrópoli europea. Estos acontecimientos, los de Haití, sin embargo, no han tenido en la historiografía tradicional de nuestros países la atención que merecerían tener. Las élites políticas se encargaron de colocarles un manto de silencio porque temían que en las sociedades esclavistas de la tierra firme se pudiera presentar un fenómeno similar. Veremos más adelante que esta prevención era infundada, pero les sirvió a los líderes independentistas, especialmente en el caso nuestro Bolívar y Santander, como pretexto para acentuar la represión contra esclavos y mulatos. Ahora bien, si queremos dimensionar cabalmente los efectos que la revolución haitiana tuvo sobre el proceso independentista colombiano, es esencial conocer cuáles fueron las características de la sublevación antillana
y las condiciones sociopolíticas en que se desarrolló para ver si esas condiciones eran o no repetibles en la Nueva Granada. De pronto sería bueno poner un mapa allí de la isla española. La isla española, cuando se mira, ¿no?, en la parte izquierda es Haití y en la parte derecha es República Dominicana. Lógicamente, el área de la República Dominicana es mayor que la de Haití. Ahí solamente se ve Haití, pero es suficiente porque nos vamos a referir fundamentalmente a Haití, pero que tengan la concepción de que a la derecha queda la República Dominicana. En 1492, Ayití, con Y, el nombre con que los indios taínos conocían la isla que habitaban, era un lugar paradisíaco que no había sido hallado por el hombre europeo. Cuando Colón arribó con sus naves en su primer viaje, casi de inmediato la isla fue rebautizada con el nombre de La Española. Con el gran almirante empezó en América la esclavitud y el comercio de seres humanos, pues desde la primera carta a la reina Isabel se puede advertir que tuvo la intención de traficar con indios esclavizados. A este respecto, Bartolomé de las Casas transcribió una de las primeras misivas en que el almirante decía: de acá se pueden, con el nombre de la Santísima Trinidad, enviar todos los esclavos que se pudieren vender. Cierra comillas. Vamos a poner esto así. Otro testimonio se puede ver en el memorial de Antonio de Torres, en el que Colón pide que le manden ganado y bestias de trabajo y cosas para poblar el campo y aprovechar la tierra, las cuales cosas se les podrían pagar en esclavos de estos caníbales, gente tan fiera y dispuesta, los cuales, quitados de aquella inhumanidad, creemos que serían mejores que otros ningunos esclavos. Cierra comillas, frase de Colón. Pero esta intuición de Colón estaba errada, porque los amerindios no resultaron mejores esclavos que los originarios de otros continentes. Su contextura física no estaba hecha para soportar jornadas extenuantes de trabajo y rápidamente la población aborigen empezó a decrecer en forma considerable, no solo por la sobreexplotación a que fueron sometidos, sino por enfermedades que fueron traídas en su mayoría por los españoles o por los conquistadores españoles, ¿no? Y los indios no estaban preparados, no tenían experiencia inmunitaria contra esas enfermedades que traían los europeos, de manera que rápidamente su población fue diezmada. La esclavitud de los indios fue sustituida paulatinamente por la de negros africanos que empezaron a llegar arrumados en las centinas de barcos negreros desde 1517. Los conquistadores convirtieron la isla española, recién descubierta, en un centro de operaciones y de allí salían todas las expediciones a realizar más conquistas y expandir los límites del imperio en la tierra firme. Para 1603, los españoles ya no podían controlar la totalidad del territorio insular, sometido a repetidas incursiones de piratas. Decidieron entonces concentrar toda su atención administrativa en la parte oriental de la isla, es decir, lo que hoy es República Dominicana, dejando la occidental no solo desatendida, sino despoblada. Era una tentación para que otras potencias europeas ocuparan la zona abandonada. La corona francesa, al advertir la importancia económica que representaba esa posesión antillana, organizó la Compañía de Indias Occidentales y envió un contingente de soldados al mando de Bertrand d'Ogeron, que también había sido pirata, para que asumiera el control militar del estratégico territorio y de la vecina isla de la Tortuga. Ahí no se ve, pero está muy cerca. El oficial francés logró imponerse muy rápidamente y se convirtió en 1665 en el primer gobernador de Saint-Domingue. Saint-Domingue en francés es Santo Domingo, ¿no? Que los franceses le dieron a la parte izquierda de la española, es decir, lo que hoy es Haití, para los franceses era Saint-Domingue, ¿no? En 1697, España reconoce como legítima la posesión de los franceses
y ese reconocimiento se protocolizó mediante el Tratado de Rijswijk, una ciudad que queda, ¿no?, en lo que hoy es Holanda. En Saint-Domingue existía una tensa segregación racial y un régimen esclavista instaurado por los dueños de las plantaciones de caña de azúcar, café y cacao, que explotaban con mano de obra de negros y mulatos, y era un negocio que generaba ingentes recursos a sus propietarios y a la metrópoli. Para la época de la Revolución Francesa, la producción anual de azúcar en esa isla llegaba a 140 millones de libras y las exportaciones de ese producto representaban las 2/3 partes del azúcar que se comerciaba a nivel mundial. Para llegar a ese nivel de producción se necesitaban muchos brazos. Por eso el número de esclavos aumentó exponencialmente de 9.800 en el año 1700 a 465.000 en 1789, cifra que representaba la mitad de la población esclava existente en ese momento en las colonias europeas del Caribe. Como era usual en esa época, los franceses introdujeron en su posesión antillana una odiosa estratificación social, lo mismo que tuvimos aquí de parte de los españoles, que establecía una gradación de los seres humanos a los que arbitrariamente se les asignaba una categoría en la sociedad según el color de la piel u otros atributos accidentales como la riqueza o la capacidad económica. En el vértice de la pirámide social se encontraban los colonos blancos europeos, llamados Grands Blancs o grandes plantadores blancos. Eran fundamentalmente burgueses franceses que se habían apropiado de grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de caña de azúcar, café y añil. Este grupo lo conformaban unos 5.000 ciudadanos que poseían las 3/4 partes de las plantaciones y casi los 2/3 del número total de esclavos. Luego seguían en la escala social los blancos pobres, que allá llamaban petit blanc, conformados por unos 10.000 ciudadanos, algunos de los cuales eran criollos, pero la mayor parte eran plebeyos franceses que habían llegado a cumplir funciones como empleados públicos, comerciantes, artesanos, militares de bajo rango o administradores de fincas. No eran dueños de plantaciones estos pequeños blancos, pero tenían un activo intangible, ¿cuál era? La piel blanca y su origen europeo. Ellos coincidían con los Grands Blancs en su antirracismo, pero eran mirados por los Grands Blancs, eran mirados como personas de categoría inferior. Eran franceses, pero eran franceses, digamos, pobres. El tercer estamento de la sociedad estratificada era el subgrupo de los mulatos, que allá llamaban los affranchis, nacidos de la unión de un padre blanco europeo y de una madre negra, o por esclavos que por su conducta y rendimiento habían logrado la manumisión. Muchos de los affranchis habían progresado económicamente y, al igual que los Grands Blancs, eran propietarios de plantaciones que explotaban con mano de obra de esclavos negros, sometidos a un trato más inhumano que el que les daban los Grands Blancs. Algunos de estos mulatos se habían educado en Francia y habían establecido vínculos con los liberales franceses con los que fundaron en París la Sociedad de Amigos de los Negros. Los propietarios de piel oscura coincidían con los Grands Blancs en su defensa acérrima del sistema esclavista, pero en el fondo miraban a los de la cima con recelo y desconfianza por la segregación racial que sufrían. El estrato más bajo los constituían los esclavos, discriminados y vilipendiados por todos los demás grupos de la sociedad, incluso por los mulatos. Estos incurrían en una contradicción cuando consideraban mala la discriminación que sufrían de los Grands Blancs, pero en cambio no la veían así cuando ellos discriminaban a los esclavos, que eran prácticamente de su mismo color y en muchos casos de la misma etnia africana. Vamos a hablar de las insurrecciones de Dutty-Boukman y Toussaint Louverture, que son dos nombres pues muy clásicos, digamos, de la independencia de Haití, ¿no? Boukman y Louverture.
Las primeras manifestaciones del levantamiento haitiano comenzaron en la última década del siglo XVIII, anticipándose a otros intentos libertarios en las colonias españolas de la parte continental, hecho que se explica porque las ideas revolucionarias de Francia se produjeron en Saint-Domingue. Allá se produjo el primer levantamiento en agosto de 1791, que fue de gran envergadura por parte de esclavos que trabajaban en las haciendas del norte bajo el mando de Dutty Buckman, un esclavo jamaiquino que había sido capataz de plantaciones, lo que le permitió conocer bien el funcionamiento del sistema esclavista y tener acceso a los acontecimientos políticos de Francia. Con inusitada rapidez, Buckman, que también oficiaba como sacerdote vodú, logró organizar más de 10.000 esclavos a los que convocó apelando a la solidaridad de raza, mediante proclamas pronunciadas en la lengua creole que resultaban muy efectivas para motivar a los oprimidos que anhelaban una mejor suerte. La turba iracunda de esclavos se fue con toda la fuerza que generan los ímpetus de libertad y, acicateados por el odio y las ansias de venganza contra sus amos, arremetieron contra sus haciendas, destruyendo ingenios, incendiando casas y matando a varios centenares de propietarios blancos. Como lo expresa el escritor afrotrinitario Cyril Lionel James en su obra más conocida, Los Jacobinos Negros, a la violencia sistemática de la civilización que los había subyugado durante tantos años, estos esclavos oprimidos respondieron con la explosiva violencia de la rebelión y la destrucción liberadora, porque no tenían otro camino diferente para romper las cadenas de su deshumanización. Los esclavos tuvieron éxito inicialmente, pero fueron luego sometidos por las fuerzas francesas. En uno de esos combates fue muerto Dutty Buckman en noviembre de 1791. Pero la lucha por la libertad no se detendría. Muerto el jefe, sus segundos, Georges Biassou y Jean-François Papillon, asumieron la jefatura y recibieron el apoyo de quien sería el actor más influyente de la libertad de los esclavos, François Toussaint Louverture. Este último había nacido esclavo en una hacienda al norte de Santo Domingo, de Saint-Domingue, a donde había llegado su padre, que había sido apresado por comerciantes negreros en Dahomey, es lo que hoy se llama Benín, allá en África, y por esa infeliz desventura tuvo que cambiar su condición de hombre libre perteneciente a la familia real de la tribu Arada, en África, por la de esclavo en una posesión francesa del Mar Caribe. Toussaint mostró desde pequeño un espíritu de superación y tuvo la fortuna de conocer y tratar a un liberto de nombre Pierre Baptiste, que se convirtió en su consejero y preceptor, le enseñó a leer y le prestaba libros que le llegaban del otro lado del océano. También le facilitó obras de los enciclopedistas franceses que le abrieron su mente y le mostraron el camino de la igualdad y de la libertad, valores supremos por los que deben luchar quienes están excluidos de su aura protectora. En su lucha por alcanzar la igualdad política, los esclavos y mulatos haitianos tuvieron los astros alineados a su favor, porque la Revolución Francesa se radicalizaba cada vez más y los sectores de izquierda ahora dominaban la Asamblea Legislativa. En agosto de 1792, los sin calzones, allá llamaban en Francia los sans-culottes, eran militantes izquierdistas de las clases bajas, instigados por los líderes más radicales, asaltaron el Palacio de las Tullerías. Era un complejo, ¿no?, que en ese momento pues incluía lo que hoy es el Museo del Louvre. Ese era el sitio donde vivía el rey, ¿no? En ese momento pues Luis XVI y la reina María Antonieta ahí. Pues estos sans-culottes, estos sin calzones, el pueblo raso, digamos, asaltan ese Palacio de las Tullerías y ponen preso al rey y a la reina. La monarquía quedaba encarcelada, ¿no? Pero vendrían cosas mucho más estremecedoras. La Asamblea Legislativa convocó a elecciones mediante el sistema de sufragio universal para escoger a los miembros de un nuevo parlamento que se llamó Convención Nacional. Los jacobinos, liderados por Robespierre, que conformaban la facción mayoritaria de la Convención,
abolieron la monarquía y le dieron nacimiento a la primera república francesa. La decisión de abolir la monarquía y reemplazarla por una república les causó una enorme preocupación a los soberanos de Prusia y Austria, que decidieron invadir a Francia con la intención de frenar el desbordamiento que amenazaba con anegar en sangre a todo el continente europeo. Pero a pesar de todo el vigor con que lucharon los prusianos, fueron vencidos por los revolucionarios franceses en la batalla de Valmy el 20 de septiembre de 1792. Mientras una parte del territorio europeo era escenario de hechos sangrientos y feroces confrontaciones, en la posesión francesa de Saint-Domingue, la tensión se había venido incrementando en todos los frentes desde comienzos del año. Cada vez que digamos Saint-Domingue, piensen ustedes en Haití. Los convencionistas estaban altamente preocupados por la situación que afrontaban las autoridades franceses en la isla. Por un lado, debían librar una guerra internacional con dos potencias europeas, Prusia y Austria, y por el otro, hacerle frente a las rebeliones simultáneas de esclavos y mulatos. Entendiendo que no podían pelear con todos a la vez, optaron por darle igualdad de derechos a los mulatos para ganárselos como aliados, pero manteniendo el régimen esclavista que tanto le había aportado a la metrópoli con sus cultivos de azúcar y que ahora, en este periodo de confrontación o de guerra con países extranjeros, podía serle aún más útil. En concordancia con ese propósito, el 4 de abril de 1792, el rey, que firmaba todo lo que le exigían los convencionistas, sancionó el decreto que les concedía la ciudadanía a los mulatos y los igualaba en derechos políticos con los grandes y pequeños blancos. Pero ese beneficio no cobijaba a los esclavos negros y, por supuesto, la lucha iba a continuar. Esa gradualidad de que el otorgamiento de derechos según el tinte de la piel también se dio en la Nueva Granada, pues los llamados libres de todos los colores, aquí en el territorio nuestro, conformados en gran medida por mestizos, mulatos, zambos y algunos indios liberados, gozaron de libertad mucho antes de que la lograran los negros esclavos. Una característica que tuvo la lucha de los negros en Saint-Domingue es que no tuvo interrupción. Si mataban o apresaban a uno de sus líderes, siempre había un sucesor o un grupo de sucesores con conciencia libertaria y dispuestos a continuar la revolución. Dos de ellos, Jean-François Biassou y Charles Belair, en un histórico escrito dirigido a la Asamblea Colonial de la isla, también se había formado una asamblea colonial a imagen y semejanza de la de Francia, pero esta estaba integrada fundamentalmente por terratenientes blancos. Estos señores, estos líderes negros, le proponen que se llegue a abolir la esclavitud como requisito indispensable para lograr la paz, con el compromiso de los esclavos de seguir trabajando en las fincas por un salario digno. ¿Qué pasó con la asamblea, esa asamblea colonial legislativa? Que estaba formada por propietarios blancos, les dijeron a estos líderes negros, no, esto no hacía sino agregarle más leña a la hoguera de la rebelión negra que ya era imparable. Los jacobinos y otros sectores de izquierda que manejaban la convención decidieron enviar unos comisionados con el encargo de restablecer el orden en la isla y apaciguar el ánimo de los rebeldes. Fueron escogidos dos personas de apellidos Polborel y Sontonax, ¿no? Dos personajes que en Francia habían defendido la universalidad de los derechos humanos sin exclusiones de ninguna índole. En la metrópoli soplaba con furia el huracán de la violencia y se recrudecía el llamado régimen del terror. Los delegados más progresistas y de ideas más avanzadas veían una evidente incoherencia en proclamar la libertad como un derecho universal y simultáneamente mantener la esclavitud, que era la negación flagrante de ese valor supremo. Pero los excesos de la revolución no tenían límites. Ya estaba abolido el régimen monárquico con la nueva Constitución republicana. Ahora el objetivo era cortarle la cabeza al propio monarca y, sin vacilar, el 17 de enero de 1793, los convencionistas aprobaron por una mayoría de 5 votos la pena de muerte del rey. El 21 de ese mes, Luis XVI subió al patíbulo y fue guillotinado. Era el golpe más duro que se le propinaba al antiguo régimen y un mensaje funesto para el resto de monarquías europeas
que se vieron obligadas a reaccionar con firmeza para que lo acontecido en Francia no se replicara en sus propios países. Inglaterra y España no podían permanecer impasibles ante la afrenta que se les infligía a todas las monarquías en la persona de uno de los reyes más importantes de Europa. Ofendidas por ese magnicidio, le declararon la guerra a Francia, aunque lo hacían también con el propósito oculto de arrebatarle la lucrativa isla del Caribe. La situación en Saint-Domingue se tornaba ahora muy compleja, pues además de la rebelión de los esclavos, los grandes propietarios blancos que seguían siendo monarquistas estaban enfrentados a los affranchis, o sea, a los mulatos que eran partidarios del sistema republicano. En esas circunstancias, los comisionados de tendencia jacobina les ofrecieron la libertad a aquellos esclavos negros que los ayudaran a combatir a los contrarrevolucionarios blancos, dueños de plantaciones que se habían enriquecido durante todo el reinado sucesivo de los reyes Borbones. Esta oferta de Sontonax, de Polvorel y Sontonax, pues tuvo poca acogida porque los líderes negros aspiraban a una libertad sin condiciones. Sontonax se estaba quedando solo, lo odiaban los blancos, lo miraban con recelo los affranchis, que eran dueños de plantaciones también, y tampoco tenía el apoyo de los líderes más notables de los negros. En estas circunstancias apremiantes, Sontonax no tuvo más salida que decretar, como en efecto lo hizo, el 29 de agosto de 1793, la emancipación general de los esclavos sin condiciones ni limitaciones. La medida carecía de legalidad hasta tanto no la aprobara la Convención Nacional de Francia, pero sus integrantes, conscientes de la caldera hirviente en que se había convertido la isla antillana, que más ingresos le reportaba a Francia, aprobó por unanimidad la abolición de la esclavitud el 4 de febrero de 1794. Haití anticipándose a lograr esa libertad de la liberación, ¿no? En este caso, abolición de la esclavitud antes que cualquier otro país del continente americano. Tan pronto se conoció en Haití la trascendental medida aprobada por la Convención Nacional de Francia, el líder de los esclavos, Toussaint Louverture, y sus segundos al mando, Jean-Jacques Dessalines y Henry Christophe, esclavos de nacimiento, se alinearon en el bando republicano y pusieron a su disposición un ejército de 4.000 esclavos africanos que rescataron a Sontonax del estado de postración en que se encontraban. Fíjense ustedes cómo las cosas de Francia van cambiando la actitud de los negros esclavos y también de los mulatos en la isla antillana. La libertad decretada, que decretan la libertad de todos los esclavos, la libertad decretada emocionó a miles de libertos que se unieron con mucho fervor a las huestes de Louverture y en poco tiempo logró reunir 20.000 hombres de color con los que organizó un ejército que se hizo notable no solo por el número, sino por el coraje con que peleaban sus integrantes. Las tropas comandadas por Toussaint ahora se aliaban con las autoridades francesas para combatir a ingleses y españoles. Fíjense ustedes cómo va esto dando vuelta. Fue una guerra atroz en la que los comandantes ingleses iban siendo relevados uno tras otro después de cada derrota militar, circunstancia que sumada a los efectos letales de la fiebre amarilla los llevó a negociar con el líder negro. Entendieron que era mejor una retirada decorosa que seguir desgastándose en esfuerzos bélicos que les iban a resultar inútiles. Y en efecto, pues pactaron un retiro, los ingleses, con el compromiso de que Toussaint no llevara la revolución esta que se estaba dando aquí, en esta colonia de Francia, no la llevara a Jamaica, que era una posesión inglesa. Y además los ingleses lograron que Toussaint Louverture, ¿no?, aprobara el libre comercio, que era lo que les interesaba a los ingleses. Libre comercio para poder vender más pues todas sus mercancías. Todos estos compromisos pactados por Toussaint, pues él los hacía sin consultar a la metrópoli, porque a estas alturas ya disponía de un ejército de 45.000 ex esclavos que los seguían con fervor. El objetivo del líder no era exterminar a los blancos, sino la abolición de la esclavitud. En la búsqueda de ese propósito, ¿qué hizo? Pues entonces le concedió amnistía a los plantadores blancos que se habían unido a los ingleses, ¿no? Y les dijo,
regresen a las plantaciones y a sus ingenios, yo no me meto con ustedes, pero esta medida de traer a los plantadores blancos disgustó a los mulatos, a los afranchis, liderados por dos personajes que ustedes van a escuchar, André Rigaud, ¿no? Sobre todo por André Rigaud, se levantaron contra Toussaint. Miren ustedes, los mulatos se rebelan contra el líder de los esclavos negros. No les gusta que hubiera permitido que estos plantadores blancos fueran reintegrados a su finca. Entonces le decretan la guerra, pero una guerra atroz que se llamó la Guerra de los Cuchillos. Y en esa Guerra de los Cuchillos, pues André Rigaud y su segundo, que era Alexandre Pétion, un nombre que seguramente han escuchado ustedes muchos aquí, decidieron oponerse, digamos, a Toussaint, pero Toussaint los derrota y estos señores deciden, me refiero a Rigaud y Pétion, irse para Francia. Después de los éxitos militares de Toussaint sobre los ingleses y los mulatos, se consolidó su poder y a comienzos de 1801 Toussaint llegó hasta la parte oriental de la isla, lo que es hoy República Dominicana, y se apoderó de la ciudad de Santo Domingo y sometió al gobernador español Joaquín García. Mejor dicho, ya el tipo, Toussaint, tenía el dominio sobre toda la isla, no solo sobre la parte izquierda, que es Haití, sino sobre la parte derecha, ¿no? que era la parte española, ¿no? Con ese poder que tenía, convocó Toussaint una asamblea nacional constituyente, y el 8 de julio de 1801, grábense esta fecha, 8 de julio de 1801, una constitución que fue la primera redactada en América española, ¿no? Es la primera constitución, ¿no?, que se redacta en América española en 1801. Su esencia era la igualdad y la libertad. El artículo 3, por ejemplo, decía que no estaba abolida completamente la esclavitud, y el 5 decía: no existirán otras distinciones que la de la virtud y el talento. La ley es la misma para todos, tanto en el castigo como en la protección. Bueno, esta carta es una constitución y sin embargo no consagraba la independencia de Francia, pero tampoco le asignaba ningún poder, ¿no?, ni atribuciones económicas ni políticas a la metrópoli, de tal manera que constituía una independencia también de facto. Sin embargo, lo que se había expedido era una constitución. La independencia se tendría que lograr después, pero se tendría que lograr después de derramar mucha sangre. ¿Por qué? Porque Napoleón en 1799 se había convertido en primer cónsul de Francia y en 1804 se había declarado emperador de Francia. El que llegara un señor de esta categoría no era el problema es que Napoleón viene a restablecer la esclavitud y se va a prender nuevamente la guerra entre los negros, ¿no?, y en este caso también y los mulatos contra el ejército de Napoleón. Napoleón organiza un ejército al mando de Víctor Manuel Leclerc, era su cuñado de Napoleón, y el hombre viene con un ejército numerosísimo, es decir, 20.000 marinos y 25.000 soldados. Comparen ustedes eso, ¿no? Morillo llegó aquí con 10.000 hombres a Cartagena, estos eran 45.000 los franceses que llegaron en esta expedición comandada por Víctor Manuel Leclerc, el cuñado de Napoleón. En esa expedición venían entreverados André Rigaud y Alexandre Pétion, los que prácticamente habían sido expatriados por Toussaint cuando los derrotó en la Guerra de los Cuchillos, ¿no? Pero ellos regresaban con el ánimo de ver cómo luchaban por la libertad y la independencia de su patria. Las diferencias que habían tenido con Toussaint eran más por dominios territoriales, jurisdicciones territoriales, que por otra cosa, pero coincidían
en la necesidad de abolir la esclavitud, de lograr la independencia y de combatir el racismo o la segregación racial. El general Leclerc vino con un segundo, que fue el general Donatien Rochambeau, ¿no? O Rochambeau. Estos eran militares victoriosos en las guerras napoleónicas de Francia, napoleónicas en Europa. Nunca se imaginaron estos señores que encontrarían un adversario tan feroz y un enemigo invisible pero arrasador como la fiebre amarilla. Entre los dos les causaron miles de víctimas a las poderosas fuerzas enviadas por el emperador. Los negros peleaban con el arrojo que solo se puede ver en aquellos que prefieren morir antes que rendirse, porque la rendición los tornaría a la esclavitud, que es una muerte que se padece en vida. El general Leclerc trajo en la expedición, imagínense a quién, a Isaac y a Placide Louverture, los hijos de Toussaint, como una fórmula para ablandarlo, y con ellos le enviaba mensajes de Napoleón donde manifestaba sus deseos de negociar, pero en el fondo no era más que un señuelo en el que lamentablemente cayó el comandante negro. Mediante este ardid fue capturado en junio de 1802, Toussaint Louverture, ¿no? Y enviado preso al castillo de Joux, en Francia, donde moriría el 7 de abril de 1803. Pero bueno, ya vimos que la ausencia de un jefe allá es reemplazado por otro u otros. Entonces, la desaparición de Louverture no desestimuló a las fuerzas revolucionarias antiesclavistas. Por el contrario, el fervor y el patriotismo se acrecentaron y llegaron al punto máximo cuando Napoleón, pues ya, como hemos dicho, convertido en emperador, expidió un decreto que restablecía la esclavitud exactamente como existía en el antiguo régimen. Esta medida hizo reaccionar no solo a los negros, también a los líderes afranchisas, a los mulatos. Rigaud y Pétion, que habían llegado en la expedición, vieron en esta decisión un retroceso hacia el racismo y la discriminación racial, de la cual ellos también serían víctimas. Los mulatos de toda la colonia se levantaron en armas y se unieron al ejército de los negros, que ahora estrenaba un nuevo jefe, Jean-Jacques Dessalines. Las fuerzas emancipadoras crecían tanto que daban la impresión de que sus efectivos surgían del suelo y peleaban con más fiereza, en tanto las tropas francesas estaban cada vez más diezmadas por el fuego de los rebeldes y por la implacable fiebre amarilla. El propio Leclerc, el jefe de la expedición, murió de ese mal, de la fiebre amarilla, el 1 de noviembre de 1803 y fue sustituido por su segundo, el general Rochambeau. La meta de los rebeldes era no solo abolir la esclavitud, sino fundar una nación libre e independiente para inmunizarla de las ambiciones siempre latentes de todos los imperios. Y ese día luminoso llegó cuando las fuerzas revolucionarias haitianas derrotaron al ejército francés en la batalla de Vertières el 18 de noviembre de 1803. Unas semanas más tarde, el 1 de enero de 1804, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, que era el jefe, declaró solemnemente la independencia de Saint-Domingue, que a partir de ese momento cambiaba su nombre francés por el nombre indígena de Haití. Era la primera nación de América Latina en alcanzar su independencia, y ese hecho se convertía en un ejemplo aleccionador para los demás pueblos del continente. En efecto, si los haitianos habían podido derrotar al entonces invencible ejército de Napoleón, también en la Nueva Granada se podía vencer al ejército español. Ese fue, a nuestro juicio, el efecto más significativo de la revolución haitiana, como quiera que afianzó la convicción de los líderes independentistas del continente de que sí era posible derrotar a una metrópoli europea. Pero en nuestro suelo, la lucha no se iba a plantear como esa lucha racial atroz que hubo en Santo Domingo, porque aquí pues, las condiciones eran diferentes. La composición étnica
en el virreinato de la Nueva Granada difería mucho de la existente en la isla antillana. En efecto, mientras en el territorio insular los negros, sin contar mulatos, representaban para finales del siglo XVIII el 84.5%, 84,5% de la población total, en la Nueva Granada apenas constituían un 7.8% según el censo de 1778. El número y la proporción de negros a blancos fue un factor decisivo para el éxito de la revolución haitiana. Utilizamos la palabra revolución en el sentido que le asigna Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, donde Kuhn explica que la diferencia fundamental entre revuelta y revolución es que esta última se propone lograr un cambio de paradigma, vale decir, establecer un nuevo orden político. En ese sentido, muchos de los levantamientos de esclavos en la Nueva Granada no pasaron de ser revueltas, que por supuesto asustaban a las autoridades coloniales o a las republicanas y las obligaba a hacer concesiones a los excluidos, aunque de manera dosificada para calmar una protesta. Esos sacudimientos populares no alcanzaron a formar la masa crítica necesaria para subvertir el orden existente y en la mayoría de los casos no apuntaban a ese objetivo político de cambiar el orden, ¿no? El orden político, el sistema, cambiarlo estructuralmente. Querían simplemente librarse o liberarse de la esclavitud que los oprimía. Por eso se desarrolló tanto aquí el cimarronaje, ¿no? Porque los cimarrones no tenían como propósito establecer un nuevo modelo político, establecer un nuevo Estado. Pero hubo una excepción, pongan atención, hubo una excepción, y esa excepción fue la del líder negro Bencos Bió. Ahora estamos en la provincia de Cartagena. Bencos Bió, cuya estatua está allá en Palenque, en la plaza de Palenque, como quedó en evidencia en una de las incursiones ordenada por el gobernador de Cartagena, español, ¿no? Jerónimo Suazo de Casasola, al Arcabuco, donde se encontraba el jefe cimarrón que resultó herido, pero pudo huir con gran parte de sus compañeros hacia el río Magdalena. Estamos hablando de Bencos Bió. El gobernador le informó al rey sobre este hecho en una carta del 25 de enero de 1604. Miren lo que les decía. Allí decía que unas negras aprendidas en esa incursión donde fueron a acoger a Bencos Bió, una de las negras dijo que contaron pues, que el señor Bencos Bió tenía el propósito de formar una república y que la iban formando con su tesoro contador, teniente de guerra y alguacil mayor. Miren ustedes, estos tres, es decir, Bencos tenía en su cabeza algo más allá que simplemente pues liberarse de la esclavitud. Tesoro contador, repito, teniente de guerra y alguacil mayor. Bueno, es decir, Bencos pretendía organizar un gobierno autónomo y por eso el alto funcionario, es decir, el gobernador de Cartagena, no escatimaba palabras para alertar al monarca Felipe II del peligro que entrañaba un negro que se hacía llamar rey del Arcabuco y tenía esas ideas en mente. Vale la pena señalar que frases como las citadas del gobernador Jerónimo Suazo Casasola, esas palabras entreveradas en textos más extensos, han pasado inadvertidas por decenas de historiadores, pero lo que ahí se puede ver, como lo consigna el propio funcionario real, es que Bencos estaba organizando un gobierno aparte, con Hacienda, Fuerza Armada y Justicia. Hacienda, el tesoro contador; Fuerza Armada, el teniente de guerra; y la justicia, el alguacil mayor. Y por eso el gobernador Suazo Casasola designaba ese
ese esquema que tenía en mente Bencos como república, por cierto escribe república con doble R inicial, ¿no? Y ya está hablando de república casi 2 siglos antes de que los pensadores de la Ilustración empezaran a explicar el significado de ese concepto en la ciencia política. El párrafo citado del gobernador es, a mi juicio, de trascendental importancia, porque revela que el líder de los esclavizados no solo tenía ímpetus de libertad, sino un concepto intuitivo de lo que después se llamaría Estado de Derecho. Con razón, Bencos ha sido catalogado como precursor de la emancipación americana, pues esos alzamientos que tenían un propósito bien definido ocurrieron casi 2 siglos antes de la Revolución Haitiana. Sin embargo, ninguno de los jefes cimarrones que lo sucedieron tuvieron esa misma concepción política, para que no fuera una simple revuelta, sino fuera una revolución, según la define el profesor Kung. Ahora bien, alguien podrá decir, bueno, pero es que aquí, que los esclavos no eran tanto, pero es que en la Nueva Granada estaban los libres de todos los colores que representaban el 46,5% de la población. Eso es cierto, pero lo que pasa es que los que estaban agrupados con este nombre de libres de todos los colores eran, como su nombre lo indica, pues eran libres, gozaban de libertad y de igualdad jurídica. Es posible que fueran discriminados, ¿no? Racialmente, pero nunca estaban sufriendo, ¿no?, de la opresión que sufrían los esclavos haitianos, que tenían que trabajar 6 días a la semana y 14 horas al día bajo ese inclemente sol canicular, ¿no?, de las Antillas. De manera que allá el trato era diferente. Acá los libres eran, como su nombre lo dice, libres de todos los colores. Ahí había mulatos, había mestizos, había incluso hasta indios liberados, pero el tratamiento que esta gente recibía aquí era muy diferente. Esto también explica por qué allá, ¿no?, se revelan muchos de estos negros, que muchos de estos negros habían llegado de África, ¿no?, de la parte occidental de África, y ya eran miembros de la familia real. Entonces imagínense el cambio que tienen de pertenecer a la familia real de una tribu africana a convertirse en esclavos tan maltratados en la isla antillana. Además, sobre el número, porque es que allá 490,000 esclavos había ahí, en lo que es hoy Haití, 490,000 esclavos en 1789, 1790. Bueno, y eso era, bueno, imagínense ustedes, es decir, más que lo que había de esclavos prácticamente en el resto del continente. En la Nueva Granada no existían plantaciones de gran escala, que eran las que requerían un gran número de trabajadores esclavizados, ni en la zona costera, de aquí de nosotros, ¿no?, ni en la zona costera del Atlántico ni del Pacífico, ni tampoco en el interior de la República se dieron esas grandes plantaciones que se veían en la isla antillana. En la provincia de Cartagena hubo unas pocas haciendas con ingenios para producir azúcar o cacao, pero en general lo que prevaleció fue la hacienda ganadera intensiva, poco intensiva en mano de obra, la ganadería. En una muestra de 27 haciendas existentes en 1777, en donde había 988 esclavos en esas 27 haciendas, esto es un estudio que hizo Adolfo Meisel, solo 5 de ellas, solo 5, tenían entre 75 y 100 esclavos. Las demás utilizaban un número menor de esclavos como peones, 18, 15, 20, etcétera, ¿no? Entonces esto ya va marcando, digamos, una gran diferencia. Además, los esclavos en la Nueva Granada estaban distribuidos, primero en un territorio muy grande, segundo en un territorio muy montañoso, de difícil comunicación entre unos y otros para que hubiese concertación, porque una revolución requiere que haya un mínimo de coordinación. Por contraste, a lo que acontecía aquí en la Nueva Granada, ya vamos a terminar, en San Domingo, a finales del siglo XVIII, desembarcaban anualmente unos 40,000 esclavos, eran los que llegaban nada más en un año, 40,000 esclavos, procedentes de Senegal, de Dahomey,
del Congo y de otras regiones de África. En el curso de unos pocos años, la población esclavizada creció hasta alcanzar en 1789 la impresionante cifra de 480.000 esclavos que constituían el 90% de todos los habitantes de la colonia francesa y la mitad de los que había en todas las colonias europeas. La existencia de esclavos en esa proporción hizo de la revolución haitiana un fenómeno muy peculiar con características que no eran fácilmente repetibles en otros países. Los peones antillanos debían trabajar, como les dije anteriormente, 14 horas diarias durante 6 días a la semana en labores de desmonte, cultivo y zafra, y utilizaban machetes, picos, hachas, y esas herramientas las convirtieron también incluso en armas, ¿no? Y en armas pues de gente que estaba maltratada y que lógicamente tenía un rencor contra sus amos. La mayoría de esos esclavos no habían nacido en San Domingo, eran capturados en sus regiones de origen, Senegal, Congo, traídos a América en barcos negreros. Este hecho es fundamental para entender el espíritu de rebeldía e independiente que los caracterizaba, lo que yo les decía. Muchos de estos que fueron líderes, ¿no? Y yo creo que ese es el caso de Bencos Biot, ¿no? Que según algunos historiadores, es poco el análisis que se ha hecho, pero se cree que Bencos Biot venía también de una familia real y por eso pues ese espíritu libertario que tenía y la concepción de una república con ministro de Hacienda, ministro de Guerra y ministro de Justicia, ¿no? Con los nombres pues que le daban ahí en ese texto. Bueno, para sintetizar nuestro argumento, diremos, las condiciones en que se desarrollaba la esclavitud en la Nueva Granada no hicieron posible que se presentara un fenómeno similar al antillano, a pesar de que se utilizaba como pretexto por los líderes independentistas para justificar medidas represivas contra los negros y los pardos, en especial Bolívar, ¿no? Y Santander también, pero Bolívar y los líderes independentistas vivían con la obsesión de que aquí se iba a presentar un fenómeno similar al de Haití. Eso realmente era más una fantasía, pero eso les servía a ellos para utilizar una política represiva contra negros y mulatos. El movimiento revolucionario de Haití no tuvo los efectos que nuestros próceres imaginaban, pero irradió una luz de esperanza en la tierra firme americana y afianzó la convicción de los líderes independentistas de que era factible derrotar a una potencia europea en una guerra de independencia. Sin embargo, en nuestro medio, esa guerra no se podía plantear como una confrontación racial porque las condiciones eran distintas. Como dijimos antes, en la Nueva Granada no existían grandes plantaciones con un número considerable de esclavos. Los líderes del movimiento revolucionario eran en su mayoría blancos. Los esclavos negros eran una minoría, no solo de la población total, sino en las filas de los ejércitos libertadores, donde el grupo mayoritario lo constituían los llamados libres de todos los colores. Pero estos, como el nombre lo indicaba, disfrutaban de libertad y de igualdad jurídica, y aun cuando sufrían discriminación social, su situación era muy diferente al trato inhumano que les daban a los esclavos. Además, en las tropas del ejército republicano no existía un grupo étnico que tuviera primacía sobre los demás y que se convirtiera en la fuerza dinamizadora de una rebelión generalizada. Todas estas razones debieron pesar en el análisis del historiador Clément Thibault para afirmar que, comillas, nunca habían faltado revueltas serviles desde la llegada de los primeros cautivos deportados de África a mediados del siglo XVI, pero ninguna pudo socavar políticamente la legitimidad ni el funcionamiento del sistema de producción esclavista. Es decir, eran revueltas, pero no llegaban, ¿no?, al estatus de revolución, que requiere que, ¿no?, se persiga un cambio en el modelo político. A pesar de los numerosos intentos que los negros esclavos realizaron en la Nueva Granada para librarse del yugo opresor, solo unas pocas sublevaciones tuvieron un resultado favorable, pero fueron eventos aislados que no alcanzaron a generalizarse ni lograron la dimensión que hubiera permitido terminar mediante ese procedimiento, es decir, de una rebelión de esclavos, acabar con la esclavitud. Por contraste, pues el proceso revolucionario haitiano tuvo una base amplia, dada la alta proporción de población negra en la isla, y por lo mismo fue único ese proceso por sus características, el haitiano. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, doctor Carlos Rodado. Invito ahora, ¿sí? Sí, ya vamos a abrir un espacio de preguntas, claro que sí. Invito ahora a los miembros de Sala General a acompañarnos con el público y invito al doctor Carlos Rodado para que me acompañe a escuchar las inquietudes del auditorio. Por acá tenemos una primera inquietud, no sé si alguien me ayuda con… ¿No hay micrófono? Ok. Sí, los invito a pasar. Sí, sí, señor. Esto se puede poner aquí. Que no me ayuda a ponerlo aquí. Bueno. Listo, ok. Bueno, doctor Rodado, quiero primero felicitarlo por su brillante exposición, muy hermosa. Retrocedo un poco cuando fui estudiante de esta universidad, que tuve el gusto de recibir de manos del rector fundador un libro editado por la universidad, La historia de Petión. Pero me asalta o me inquieta que a estas alturas del partido, todavía en las conferencias, en las charlas, y usted más que conoce y fue embajador en España, se utilice la palabra conquistadores. Yo personalmente, cuando hablo de estos temas, digo los invasores. Entonces quiero que usted me comente algo sobre eso. Realmente la conquista, ¿sí?, implica invadir, de manera que la palabra invasor no dista mucho de la de conquistador. Y generalmente aquí en la historiografía tradicional, no solo de Colombia, sino también de toda América Latina, el nombre de los primeros españoles que llegaron aquí y que llegaron con un ánimo de conquista, de expansión, digamos, del imperio español, pues fueron llamados así, fueron llamados conquistadores. Pero, bueno, la parte de invasión es también algo que podría ser. Obviamente que la conquista implicó una invasión, pero yo también creo que hay que mirar la parte mala de la conquista, pero también hay que mirar, hombre, que hubo una parte buena también de la conquista. No todo fue malo, no todo fue malo. Eso da lugar pues a una discusión que podría ser muy amplia. Yo, por ejemplo, en algunas de mis conferencias y ensayos he criticado mucho. Saben que estuve tentado de cambiar de tema aquí, hoy, y quería hablar más bien de un ensayo que escribí para la Academia Colombiana de Historia titulado Evolución de la esclavitud y la segregación racial en Colombia, mostrando cómo esos prejuicios nos llegaron con los españoles. Los franceses tenían los mismos prejuicios porque era un prejuicio arraigado en toda Europa. Esto de que el negro, ¿sí?, era una persona que carecía de raciocinio, que no sabía razonar, en fin, estos prejuicios venían de Europa, incluso hasta de mucho atrás, ¿no? Uno lee a Voltaire y la forma como Voltaire se refería a los negros africanos, hoy uno la consideraría pues oprobiosa. Entonces estos prejuicios vinieron acá. Y esos prejuicios, en este ensayo que escribí,
Lo que yo decía es que estos prejuicios no se han acabado, se han transformado. Ha habido una transformación de los prejuicios y que hoy sigue habiendo segregación social en Colombia, ¿no?, de diferentes maneras. Y bueno, ahí en mi ensayo empleo, digo, por ejemplo, ¿cómo se podría llamar, por ejemplo, a la gente que vive en los tugurios de nuestras ciudades, ¿no?, ya no solamente en las grandes, sino en las medianas? La gente en los tugurios vive sin las condiciones mínimas de vida a las que se refería pues el profesor Ramón Donato, ¿no?, Sánchez Silva, en el sentido de que viven por debajo de una mínima calidad de vida y de condiciones. Son segregados socialmente, la gente que vive en los tugurios. La gente que vive en la informalidad, que es el 60% de la fuerza laboral, son segregados sociales. De manera que la segregación social que nos trajeron los europeos, ¿no?, como prejuicio, ha persistido hasta nuestro tiempo, simplemente transformada, modificada, ¿no? Y hay transformaciones que son incluso sutiles, pero siguen existiendo. Hola, sí. Doctor Carlos, yo quisiera, tomando en cuenta que estamos hoy aquí principalmente discutiendo la idea de un modelo propio para Latinoamérica y tomando pues, aparte de lo que usted nos comentaba, y pensar que la lucha por las libertades se convierte hoy día en un problema de dimensiones globales y que, pues, partiendo de que ya existe la organización de los pueblos, de la República, ya existe libertad de los pueblos y principios en la organización internacional. Entonces, ¿cómo podemos seguir pensando, porque todavía seguimos hablando de que en Latinoamérica es posible que haga falta aún una revolución que nos permita ser realmente libres en este contexto global? Interesante pregunta, interesante pregunta, ¿no?, de muy difícil respuesta. Pero yo sí creo que necesitamos, ¿no?, necesitamos tener identidad y tener personalidad como continente. Ahora, ¿qué somos nosotros? Hombre, somos una mixtura de etnias, ¿sí? Somos una mixtura de etnias y por lo mismo de mixtura de civilizaciones, ¿no? Ahora, cuando el profesor se refería pues a la palabra conquista, a veces pensamos que nosotros aquí fuimos o hemos sido los únicos conquistados. Resulta que España fue tan conquistada, mucho más conquistada España, que lo que nosotros fuimos por los españoles. España era la parte occidental de Europa y tenía fama de que allá había metales. Imagínense ustedes algo así como el siglo XV o el siglo XI o XII antes de Cristo, y entonces que hay un sitio donde hay metales. Incluso se hablaba de que había oro. El jardín de las Hespérides en la mitología, ¿no?, la ubicaban los geógrafos de entonces, era en España, y se creía que había oro. En España no había tanto oro, pero sí había plata, sí había cobre, ¿no?, sí había otros metales que se utilizaban para fabricar armas. Entonces España fue un lugar que llamó la atención de los conquistadores del Oriente, y los primeros en llegar fueron los fenicios. Los fenicios venían de la parte más oriental del Mediterráneo, lo que hoy es el Líbano, Israel, allá, esa parte de allá, llegaron los fenicios a España, y después de los fenicios llegaron los griegos, y después de los griegos llegaron los cartagineses, todos conquistadores, ¿no? Todos conquistadores, y en España había unas tribus aborígenes que también eran indios, ¿no? No me voy a referir a ellos aquí, pero, ¿no? Después de los cartagineses llegan los romanos. Imagínense ustedes, los romanos que conquistaron a España y conquistaron también a Francia, ¿no? La conquista de las Galias por Julio César.
Bueno, y después de los romanos llegaron los árabes y estuvieron 8 siglos. O sea, que esos pueblos que conquistaron a los nuestros también fueron conquistados, es lo que quiero pues un poco, ¿no?, relevar o destacar. ¿Tú ibas a decir algo? Bueno, entonces ahora, en verdad lo que has planteado, ¿no?, de si nosotros necesitamos una revolución, pues es que, digamos, uno piensa en una revolución y uno piensa que las revoluciones pues tienen que ser sangrientas, ¿no? Yo creo que lo que nosotros necesitamos son unos cambios, pero como dijo un gran pensador, ¿no?, hay que hacer reformas, pero reformas que consagren cambios estructurales, porque la reforma se anticipa y previene para que no haya revolución. Es decir, hagamos reformas para que no tengamos necesidad de hacer revolución, pero reformas que impliquen cambios estructurales. Uno ve pues que siempre hay reticencia, siempre hay como una oposición a los cambios cuando los cambios son fundamentales. Una de las cosas en las que nosotros tenemos que estar de acuerdo todos los colombianos hoy en día es en que hay necesidad de darle un vuelco, hay que darle un vuelco realmente sustancial, ¿no?, a nuestra nación y a nuestras naciones para que no siga persistiendo la enorme desigualdad que existe en nuestro país. Desigualdad que es desigualdad en todo sentido. Es desigualdad en el ingreso, es desigualdad en la riqueza, es desigualdad en las oportunidades, es desigualdad en la propiedad de la tierra, en fin, hay desigualdad muy amplia. Y yo creo que hay que hacer cambios, ¿no? Hay que hacer cambios, pero fíjense ustedes que cuando se plantea una reforma tributaria, bueno, a todos nos duele en alguna parte, ¿no? Y entonces, bueno, pero bueno, ¿y con qué se financian, no? ¿Con qué se financian los servicios sociales que hay que darle a la gente? Entonces yo creo que hay que tener una mente un poco más abierta en el sentido de que hay cosas que hay que hacer y hay que hacerlas relativamente rápido. Y que hay que hacerlas relativamente rápido porque si no se presentan estas conmociones sociales, que ya Colombia, pues ustedes saben, pues las ha vivido. Pero bueno, yo sé que no es la respuesta exacta, pero lo que te quiero decir es que no hagamos reformas para no tener que hacer revoluciones, pero entendidas pues revoluciones sangrientas, ¿no? Bueno, a ti. Ya aquí no hay. Sí, yo creo que ya. Bueno, muchísimas gracias por, ¿no?, toda la paciencia que ustedes. Vamos a atender esa pregunta. Vamos a atender esa última. El micrófono lo necesita. Bueno, ella puso las manos así. Allá, sí. Doctor, mi pregunta era que si desde la perspectiva que tiene Rousseau, en la que pues él no se basa en las diferencias o en la brecha que existe pues entre las razas o las diferencias naturales que tenemos pues el ser humano pues por biológicamente, sino que se basa más en la diferencia moral de las personas, ¿habría alguna esperanza o algún chance de que se venciera de alguna manera ese racismo que tenemos pues tan implementado? De pronto en los países latinoamericanos se ve más, pero a pesar de que nosotros nuestras raíces vienen pues muy mezcladas, igual lo estamos viendo, igual lo vivimos desde que estamos en el colegio. Entonces, de pronto con esta globalización de la que veníamos hablando, ¿habría alguna, usted, su opinión más bien, de que el racismo se pudiera vencer de alguna manera? Se pueden dar avances importantes y yo diría que incluso dependiendo de cada nación en particular, no va a ser fácil erradicarlo completamente, porque los prejuicios, como les decía, es más fácil a veces, y eso lo decía Einstein, ¿no?, que es más fácil pues desarraigar un árbol que eliminar un prejuicio, porque los prejuicios tienen perdurabilidad, son persistentes, ¿no? Y por eso tienen el nombre de prejuicios,
es que no son un juicio racional, ¿no? Son un juicio irracional, pero la gente lo sigue viendo como un hecho normal, como que eso es lo que hay que hacer. Pero yo creo que sí hay una esperanza. El mundo va evolucionando. Miren ustedes, los primeros derechos que consagró la Revolución Francesa fueron eminentemente derechos políticos, que tenían que ver con las libertades y con las garantías individuales. Pero después vinieron los derechos económicos y sociales, y ahora hay derechos de tercera generación, como el derecho a la paz, el derecho a la libre competencia, pero también hemos visto una transformación de la humanidad respecto, por ejemplo, a la persecución que históricamente, y me refiero pues a tiempos bastante remotos, se perseguía a la mujer, el trato discriminatorio que hubo contra la mujer, pero esas cosas han cambiado mucho, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí en nuestro propio país, cómo pues hay más apertura, ¿no? Esto no se va a dar en un solo día, ni es en corto plazo, pero yo creo que lo que tú llamas esperanza, pues la está uno viendo convertida en realidad, pues no a pasos rapidísimos, pero sí, en todo sentido. La misma concepción, por ejemplo, que hay ahora sobre eso que llaman política de género, a mí pues como miembro de la Academia de la Lengua no me gusta que se emplee esa expresión, pero todos sabemos qué es lo que se quiere significar con eso, pero ahí también está sucediendo un cambio radical, radical. Bueno, Bogotá ha elegido a una señora que, bueno, ella tiene su posición y su pensamiento respecto pues al manejo pues de las relaciones con otra persona del mismo sexo y bueno, elegida con una mayoría pero tremenda en la ciudad de Bogotá. Entonces, por eso digo yo, la esperanza, esa que tú llamas esperanza, sí se está convirtiendo en realidad. Respecto pues a la participación de los negros, tenemos a la vicepresidenta de la República, entonces uno sí se está dando cuenta que Colombia es de los países que está dando pasos en ese sentido. Okay, muchas gracias, doctor Rodado. De verdad, un placer haberte estado con. Esperamos también vernos mañana. Claro que sí. En la mañana, sí, señor. Bien.